Hola chicos, técnicas emergentes 29, ya sabes, esos inventos que se están gestando y que dentro de 2, 3 añitos ya los tendremos en la calle. Este se titula Síntesis del genoma completo. O sea, sintetizar, lograr. No es leer el genoma de un ser vivo, no, eso ya está hecho y se ha avanzado muchísimo. Ahora se trata de sintetizarlo, es decir, coger un genoma, que lo tienes ahí en la pizarrita, o en el archivo ese famoso, en el banco de datos, y tú, investigador o tal, tratas de replicarlo, hacerlo, sintetizarlo. Sintetizar siempre es coger partes simples para hacer otra más compuesta. Bueno, pues se trata de que tú lees ahí la bacteria tal, genoma, y dices, voy a ver si la hago, voy a ver si la sintetizo, a ver si la formo de nuevo. O sea, síntesis, por lo visto, esto se ha conseguido ya de forma parcial. Y ahora, el invento, la novedad consiste en que se van a lograr ya síntesis de genomas completos. Claro, hablar de genomas en general es lo mismo que hablar de milímetros y años luz. Es decir, hay genomas que tienen pocos, bueno, pocos son varios miles, y lo normal de los genomas es tener millones de nucleótidos. Empezarán, lógicamente, por los genomas que tengan menos nucleótidos. Bueno, este es un artículo que tiene ese título, Síntesis del genoma completo, o un subtítulo, Ingeniería de células cada vez más complejas. Lo que te estaba diciendo, ingeniería, es decir, construir células de nueva hechura, si quieres, repitiendo modelos biológicos, o innovando, creando monstruitos, en el sentido genuino de la palabra. Claro, esto al final nos van a decir, ojo con el tema, tiene que estar muy vigilado. Bueno, todo lo veremos. Dice, ingeniería de células cada vez más complejas, más complicadas. Andrew Hessel y Sang-Yup Lee. Sang-Yup Lee. Dice, y empieza haciendo una referencia a la época en que estamos viviendo con el COVID, para ver lo beneficioso que puede ser este tema. Dice, en los inicios de la pandemia de la COVID-19, científicos chinos volcaron, es decir, subieron a internet, a las páginas indicadas, la secuencia genética del virus, que son las instrucciones para su replicación, para que en otros laboratorios pudieran hacerlo de nuevo, sin tenerlo, pudieran hacerlo, su replicación, en bases de datos genómicas. Es decir, en esos archivos que están a disposición de los científicos, que son bases de datos de genomas genómicas. Más tarde, un grupo suizo ya sintetizó el genoma completo y produjo el virus a partir de él, a partir de ese archivo que habían puesto los chinos. Básicamente, crearon el virus en el laboratorio para estudiarlo sin esperar a recibir muestras físicas. No hace falta que nos lo mandéis, no, ni que nos mandéis ningún individuo que lo tenga para hacerle una extracción. No. Nos habéis mandado los datos y ya lo generamos nosotros. La síntesis del genoma completo nace como una extensión del floreciente campo de la biología sintética. En el campo de la biología sintética, esa biología que se está logrando sintetizar
coger piezas simples y producir piezas más compuestas, más complejas. Que eso es la biología sintética. Los investigadores se valen de aplicaciones informáticas para diseñar secuencias de genes que luego preparan unas secuencias, unos tramos, que luego preparan e insertan en un microorganismo, en una bacteria, en una célula, etc. De ese modo ¿qué consiguen de este modo? Metiéndole a una célula, a un microorganismo, una secuencia genética especial. Bueno, pues consiguen reprogramarlo. Ese bichillo, por así llamarlo, tenía su propio programa, tenía su ley de vida, tenía su costumbre, su rutina. Pero de repente le han metido en el programa, le han metido un inciso. Entonces, ese virus, esa bacteria, se comportará conforme a el programa que tú le has metido, y podrás estudiar cómo has incidido en él. Reprogramarlo para que desempeñe la función deseada, aquello que tú buscas. Por ejemplo, cómo fabricar una nueva medicina. Esta bacteria le he introducido una secuencia génica de este tipo, de tantos nucleótidos, y mira, me genera este fármaco fabuloso para tal enfermedad. Hasta ahora se han realizado principalmente ligeras ediciones del genoma, es decir, ligeras ediciones. O sea, como si dijéramos, en el campo de las imprentas nuevas que van a venir, de producción de libros, hasta ahora se han hecho fascículos, libritos chiquititos. Sin embargo, las mejoras en los programas y las técnicas de síntesis, las técnicas de juntar, posibilitan una reproducción de segmentos, de trocitos de genoma, cada vez más amplios de material genético y modificaciones extensas del genoma. Es decir, ya no solo introducir un ligerito cambio, no. Transformaciones más extensas, más importantes, más decisivas para un ser vivo. Los genomas víricos, que en realidad son de los más pequeños, empezaron a sintetizarse en el 2002. Desde la fecha en que te estoy hablando, pues casi 20 años. Los aproximadamente 7.500 nucleótidos, que son esas letras que vemos en el ADN, la G de la guanina, la de la adenina, etc., la C de la citosina, etc. Bueno, pues estos son los nucleótidos y dicen, los aproximadamente 7.500 de estos, que son las letras del código genético, del poliovirus, es decir, del virus de la polio, fueron los pioneros, llegaron primero. ¡Oh! Lo hemos conseguido. Como ha ocurrido en el caso del nuevo coronavirus, de la COVID-19, estos genomas víricos sintetizados han ayudado a comprender los mecanismos por los que los dichos virus se propagan y causan enfermedades. Qué duda cabe de que una cosa que has fabricado tú, copiando, es cierto, pero que has fabricado tú, tienes un conocimiento mucho más perfecto de sus funciones, de sus posibilidades, de sus fallos, de sus amenazas, de sus riesgos. Y entonces podrás tratarlo mejor en la fabricación de vacunas o como fármacos para erradicarlo. De igual forma, algunos se diseñan para servir en la elaboración de vacunas e inmunoterapias. Inmunizar el cuerpo, terapia para inmunizar contra el virus. Si yo sé, porque he hecho el virus, que este virus necesita esto y esto en su entorno, a su ladito, y sin ello no consigo formarlo, oye, ahí tienes una fuente para hacer una vacuna. Mete en el organismo que tratas de librarle, mete ese cuerpo que le estorbaba en la fabricación del virus, y entonces el virus, cuando trate de hacer sus hijitos dentro de ti, al no tener ese cuerpo, no tener esa circunstancia, se le vendrá bajo la
reproducción. Asimismo, la síntesis de genomas que contienen millones de nucleótidos, estamos hablando ya de los largos, como los, pues no son los largos, porque fíjate que nos dice, tienen millones de nucleótidos y sin embargo son de cuerpos y de especies muy pequeñitas, de bacterias y levaduras. Las levaduras que sabes que son hongos. O sea, una cosa de lo menos complicado dentro de la vida. Pues dice que la síntesis de estos que ya contienen millones, de ejemplo, de bacterias y levaduras, resulta cada vez más manejable. En el 2019, un grupo de investigadores reprodujo una versión del genoma del famoso Escherichia coli. Esa bacteria que causa estragos en el cuerpo. Se coge con muchísima facilidad y es complicadilla de combatir. Pero es muy amiga nuestra, de los animales homeotermos, es decir, de los de sangre caliente. Siempre está al acecho de nuestro intestino, sobre todo el intestino delgado. Dice, reprodujo una versión del genoma Escherichia coli que dejaba espacio para meterle códigos, programas, segmentos, secciones genómicas, que podrían obligar a la bacteria a obedecer las órdenes dadas por los científicos. Principal orden: deja en paz a los humanos. Esa sería la primera orden que la diera. Otro equipo ha obtenido una versión inicial del genoma de la levadura de la cerveza, también muy famosa ella, que consta de casi 11 millones de letras de código. 11 millones de letras de código. Y ya se ha obtenido la levadura de la cerveza. El diseño y la síntesis de genomas a esta escala propiciarían que los microorganismos se comporten como fábricas a nuestro servicio, como vacas lecheras. Los estamos domesticando para que produzcan lo que a nosotros nos interesa. Y pueden ser muy, muy rentables. Como factorías para producir no solo fármacos, sino una miríada, una barbaridad de sustancias diversas. Podrían modificarse, por ejemplo, para fabricar de manera sostenible productos químicos, combustibles, el mundo energético, el mundo de la energía, que nos lo hicieran bacterias o microorganismos a los que hemos modificado el genoma, y que nos hagan combustible. Y nuevos materiales de construcción que implicasen menos energía necesaria para su fabricación, en concreto menos calor. Hoy el ladrillo exige muchísimo calor. El cemento del hormigón también, como hemos visto en un articulillo anterior. Bueno, pues modificando estas bacterias con síntesis genéticas lograríamos un ahorro y a la larga un beneficio para toda la humanidad y para el planeta. Y nuevos materiales a partir de biomasa no alimentaria, es decir, con biomasa, residuos de broza de los bosques, etcétera, etcétera, y de las serrerías que se desperdicia gran cantidad de madera para sacar la tabla noble, la tabla bien hechita, se desperdicia hasta llegar ahí mucha cantidad de madera, y que hoy una de las salidas que se está teniendo es la de quemarlas. Toda ese residuo, horno crematorio, y todo va al espacio. Claro, ellos dicen, era CO2 que hemos cogido nosotros, o han cogido estas plantas, CO2 que devolvemos.
Por eso que a la leña, a la quema de leña, no le ponen tantos sanbenitos como a la quema de los fósiles, que también salieron de la Tierra, pero claro, hace millones de años, cuando la Tierra no era ni tenía las condiciones que tiene ahora. Entonces, los seres vivos de la Tierra vivían precisamente del CO2. En aquellos tiempos nadie les hubiera dicho nada a alguien que estuviese arrojando CO2 a la atmósfera. Dirá, bueno, pues CO2 y todo es CO2. Bueno. Dice, a partir de biomasas no alimentarias o incluso de gases residuales como el dióxido de carbono. Es decir, dárselo a comer este dióxido de carbono que hoy nos altera, nos molesta, nos hace efecto invernadero, etcétera, etcétera. Dárselo a comer a estas bacterias y que nos produzcan, pues qué sé yo, papel, plástico, casi iba a decir cualquier cosa. Numerosos científicos desean mucho la capacidad de sintetizar genomas más grandes, de muchos millones de nucleótidos, como los de las plantas, los de animales, incluso los de humanos. Hacer niños probeta, auténticos, como los del mundo feliz de Huxley. Seguimos. Para alcanzar esta meta se requiere una mayor inversión en programas de diseño, integrando probablemente herramientas de inteligencia artificial. Y también invertir más en métodos más rápidos y asequibles para sintetizar y ensamblar, unir las secuencias de ADN de millones de nucleótidos de longitud. O sea, no solo generarlas, sino ensamblarlas, camino de toda esa millonada de complejidad que existe en los cuerpos más grandes. Con la precisa financiación, la posibilidad de sintetizar genomas a una escala superior podría convertirse en una realidad antes de que acabe la década. O sea que está al llegar. Los investigadores ya conciben aplicaciones diversas, entre las que se incluyen el diseño de plantas resistentes a los patógenos. Hoy, en muchos lugares de la Tierra, no se puede poner determinada planta de una gran eficacia alimenticia porque los patógenos allí la destruyen, la devoran. Entonces, si logran esta serie de plantas transformadas, sí, genómicamente, que hace unos años daba mucho susto y hoy cada vez da menos. Y nos tiene que dar cada vez menos si confiamos en nosotros mismos, en la humanidad. Y alguno dirá, sí, pero no podemos confiar en nosotros mismos, por lo tanto no hagamos nada. Por lo tanto, prohibido todo. No es el camino. Fomentemos controles. Seamos drásticos con los transgresores. Montemos alertas, alarmas, bien montadas, internacionales, para que estas cosas no se produzcan. Montemos equipos de verificación, del mismo tipo internacional, pero quedarnos con las manos quietas no puede ser nunca un buen camino. La humanidad tiene una dirección, que es hacia adelante. El futuro está abierto, el pasado no. Dice, entre ellas se incluye el diseño de plantas resistentes a los patógenos y una línea celular humana ultra segura. Línea celular, es decir, de reproducción de células humanas. No del ser humano en conjunto, pero de células humanas ya de forma ultra segura. Inmune, por ejemplo, a las infecciones víricas, al cáncer y a los efectos de la radiación, que son en gran parte los que nos amenazan con el
la destrucción de la capa de ozono con el efecto invernadero. Incluso es posiblemente el mayor obstáculo que tenemos para salir al espacio. Bueno, pues si tuviéramos una transformación de nuestras células epiteliales, por ejemplo, mediante un fármaco, mediante lo que sea, de forma que fuesen menos, ¿cómo se dice? Menos, no me salen las palabras más sencillas a veces, menos sensibles a esa radiación solar, pues sería una bendición. Que podría sustentar la base del desarrollo de terapias celulares o procesos de bioproducción, es decir, de producción de cuerpos vivos. La opción de escribir nuestro propio genoma surgirá inevitablemente. Llegaremos a un momento en que tendremos escrito nuestro propio genoma, el de cada uno. Eso va a llegar, va a venir. Y lo mismo que tienes tú, un árbol genealógico en el que has indagado, y lo mismo que tienes tú, unos análisis completos que te hacen cada 2 años, cada 3 años, etcétera, de todos los principales factores, pues tendrás también, seguramente, en material informático, tu genoma. El genoma tuyo, personal. Dice, la opción de escribir nuestro propio genoma surgirá inevitablemente, lo que permitirá a los médicos, tú cuando vayas, yo cuando voy le llevo los resultados de mis análisis y él me receta. Mire, le sale aquí esto tal, no, tiene que usted tomarse. Deje de tomar, haga más ejercicio, no coma tanto de esto. Bueno, pues entonces no irás tú con 5, 6, 10 hojas llenas de números de unos análisis. Irás con un microchip donde estará tu genoma. Lo meterá el médico, comparará cómo estás con lo que eres biológicamente, que ese es tu genoma, y programas informáticos le darán al médico no solo el diagnóstico, sino todas las posibles mejores soluciones de recetas. Dice, lo que permitiría a los médicos curar un gran número de enfermedades genéticas, sobre todo, si no todas, pero un gran número sí. Existe sin duda el riesgo, atentos aquí ahora, de que el diseño de genomas completos se emplee para fines indebidos. Y hasta aquí el hombre, y hasta aquí el humano. El temor principal radica en el uso armamentístico de patógenos, la guerra biológica, o de las toxinas que estos puedan generar. Sí, el virus hace esto, pero ojo, que al mismo tiempo que te está generando esto que es útil, está generando también toxinas. Atento, eso hay que controlarlo. Científicos e ingenieros, trabajando en común acuerdo, habrán de idear filtros exhaustivos de seguridad biológica. Filtros exhaustivos, que no se escape ni un alfiler de todo lo que se está produciendo en este campo. Claro, alguno dirá, eso es imposible. Oye, muchas cosas había imposibles y las hemos ido quitando letra a esa palabra. Primero sobre todo la I, luego la M, hasta que ha quedado, era imposible, ahora es posible. Por lo mismo con estos filtros. Se nos antojan imposibles, tendremos que convertirlos en posibles. Dice, en filtros exhaustivos de seguridad biológica. Es decir, una combinación de técnicas nuevas más las ya existentes para detectar y controlar. No que tenemos 4 laboratorios que están haciendo esto y los tenemos perdidos, nadie sabe dónde están. No. Tienen que estar en detección
total. Que sepamos dónde están. Y para eso los estados, que son, y las autoridades estatales y locales, que son las más cercanas a el laboratorio en concreto, tienen que colaborar. Una combinación de técnicas nuevas con las ya existentes para detectar y controlar en tiempo real, o sea, no al cabo de 2 meses que ya se ha expandido el virus, no, en tiempo real, ya, cuando están trabajando en ello, cuando lo están haciendo, para lo cual a esos laboratorios se les habrá exigido dar nota de sus proyectos y del estado en que va ese proyecto, para que las autoridades puedan estar atentas al desarrollo de ese proyecto, que podría ser malo. Y controlar en tiempo real la aparición y difusión de las amenazas. Los investigadores tendrán que concebir tipos de pruebas que puedan adaptarse con rapidez a distintas escalas, a escala local, a escala provincial, a escala nacional, a escala mundial. Pruebas rápidas y eficaces. Y será fundamental que los gobiernos de todo el mundo, y nada de bloques donde un bloque haga la puñeta al otro bloque, y será fundamental que los gobiernos de todo el mundo cooperen, 3 veces lo he dicho, y no rivalicen, cooperen mucho más que en la actualidad. El consorcio del proyecto de síntesis del genoma, en inglés Genome Project Write, como lo habré dicho, creado en el 2016, se halla en disposición de facilitar esta red de seguridad. O sea, parece que ya hay algo hecho, pero que hay que potenciarlo y mejorarlo, que es este consorcio del proyecto de síntesis genómico. Este proyecto, engloba a cientos de científicos, ingenieros y especialistas en ética. Sí, especialistas en ética. Porque los ingenieros, los informáticos y los científicos se entusiasman tanto con su materia, ponen tanto énfasis en sacar a flote lo que llevan, que no tienen tiempo de considerar las consecuencias totales y bien definidas y mínimas de eso que están creando. Y para eso están los especialistas filósofos en ética. Procedentes de más de una docena de países de momento, este consorcio tiene toda esta gente procedente de más de una docena de países que desarrollan técnicas de control, de seguridad, comparten buenas prácticas. Oye, mira, no hay problema en que esto que a mí me ha salido bien y sin riesgo, toma, compártelo tú. O sea, compartir contigo. Pues llevan a cabo proyectos piloto y explotan las implicaciones éticas, legales y sociales. Bueno, hasta aquí este pequeño artículo, que yo creo que ha sido interesante. Hasta luego, chicos.